Saludos a todos los participantes. Mi nombre es Alejandro Herrera Moreno y les hablo desde la Fundación Cultural Enrique Lovinás en Santo Domingo, República Dominicana, donde dirijo el Departamento de Estudios Martianos. En el día de hoy tendremos el gusto de presentar a ustedes el trabajo La Edad de Oro de José Martí, un modelo educativo y pedagógico, realizado en colaboración con la profesora y presidenta de nuestra institución, Gretel Herrera Durán. Estaremos hablando de la importancia de este texto en la educación de la niñez y la juventud de nuestra América. En el mes de julio de 1889 sale el primer número de La Edad de Oro, con 32 páginas y 15 ilustraciones. Se publicaron solo 4 números entre los meses de julio y octubre, financiados por el empresario brasileño y quien se nombraba editor de la revista, Aarón da Costa Gómez, en cuya imprenta, en la calle 77 de William de Nueva York, se tiraron todos los ejemplares. Martí era el único redactor. Redactó todos los textos, se ocupó de la selección de las ilustraciones, el proceso de impresión y hasta de su distribución continental, como testimonia su correspondencia. Esta tarea debió realizarla a la vez que las múltiples actividades de su labor revolucionaria y patriótica por la independencia de Cuba, a lo cual hay que unir además todo su trabajo periodístico, literario y artístico. A la hora de crear la estructura de La Edad de Oro como periódico, no hay duda alguna de que Martí se fijó en otros muchos periódicos para la niñez y la juventud que ya circulaban en los Estados Unidos, por ejemplo, la revista San Nicolás, que tiene muchas referencias en su obra. Pero también se creó una estructura que le permitiera, de una manera relativamente fácil, insertar su mensaje educativo a través de los diferentes recursos pedagógicos que él empleó. Es así como Martí crea una estructura donde cada número, como vamos viendo en las láminas, contaba de una portada con una lámina especial seleccionada por él a partir de una escultura de Gustavo Doré. Esta portada tenía un reverso donde siempre se indicaba el contenido de cada uno de los números y se anticipaba algo de lo que vendría en el próximo. Le continuaba una página con una ilustración especial que caracterizaba ese número y ya después venía lo que era ya el desarrollo del periódico, con unas 30 páginas con artículos, cuentos y poemas, que finalizaba siempre con una página de comunicación que Martí tituló La Última Página. Y lo llamaba un poco su cuarto de confianza, porque ahí él conversaba con los niños, resumía sus lecciones y los preparaba para un mejor entendimiento de los mensajes que había querido transmitir. Finalmente estaba el reverso de contraportada con la editorial de La Edad de Oro y finalizaba la contraportada con la propaganda que ayudaba de una manera económica a sustentar este medio educativo. A continuación, como ya conocen la estructura de La Edad de Oro, podemos decir que el contenido íntegro de lo que actualmente se conoce de sus 4 números, ya La Edad de Oro se edita hoy como una revista, lo componen 28 trabajos, 22 propios y 6 traducciones o versiones libres, que se presentan en forma de artículos, cuentos y poemas. Todo esto está animado con unas 90 ilustraciones. Y seguidamente lo que vamos a hacer es presentar algunos de los mensajes educativos de Martí y posteriormente algunos de sus recursos pedagógicos a través de diferentes ejemplos de artículos, poemas y cuentos que vamos a presentar ilustrados con los grabados que los acompañan. Los mensajes educativos de La Edad de Oro son una expresión intrínseca del ideario martiano, con claros vínculos materiales e ideológicos con toda su obra. Hay un perfil temático con asuntos que se reiteran y se diversifican para abarcar diversas facetas de la naturaleza, la sociedad o el pensamiento. Entre los temas deliberadamente incorporados dentro de su propuesta formativa encontramos el anticolonialismo, tanto en el contexto americano como en el contexto mundial, latinoamericanismo, el patriotismo, la identidad universal del hombre. Nos hablará de la desigualdad de las clases, del racismo, las fuerzas productivas de la sociedad, introducirá comentarios sobre la religión, habrá mucho de ciencias naturales, cultura, artes y conceptos de la vida. Todos estos temas que tienen una alta carga educativa e ideológica están desarrollados en una prosa cuidadosa, exquisita e innovadora. Recordemos que Martí
fue uno de los precursores del modernismo en América. De manera que encontraremos un estrecho vínculo ético-estético en la Edad de Oro que la dotan de cualidades artísticas, literarias y conceptuales únicas y la colocan en la preferencia de los docentes y los educandos. Entre los mensajes educativos de la Edad de Oro se destacan aquellos que tienen que ver con la historia americana, especialmente con el colonialismo español en América. Tenemos que abre la revista su trabajo titulado Tres Héroes, donde leemos: estos tres hombres son sagrados: Bolívar de Venezuela, San Martín del Río de la Plata, Hidalgo de México. Estos son héroes, los que pelean para hacer a los pueblos libres. Un artículo que precisamente dedica biografías a estos tres próceres. Tenemos el siguiente mensaje con el padre Las Casas, la historia del fraile que escribió en su libro famoso de la destrucción de las Indias, los horrores que vio en las Américas cuando vino de España la gente a la conquista. Complementa este mensaje un tercer trabajo, Las ruinas indias, que como su nombre indica es una incursión en la historia arquitectónica de nuestros aborígenes. Martí describe la ciudad de Tenochtitlán y después de decir: y qué hermosa era Tenochtitlán, la ciudad capital de los aztecas, cuando llegó a México Cortés, nos dice: de toda aquella grandeza apenas quedan en el museo unos cuantos vasos de oro, unas piedras como yugo de obsidiana pulida y uno que otro anillo labrado. Tenochtitlán no existe. Con estos trabajos, Martí ahonda en los estragos del colonialismo en América y prepara el camino para hablar de la necesidad de la unión latinoamericana, como veremos en otros trabajos, como por ejemplo la exposición de París, donde presenta juntos y en todos sus valores los pabellones de las tierras americanas. La identidad universal humana es el mensaje educativo de Un juego nuevo y otros viejos. Un artículo que, de acuerdo a su nombre, trata precisamente los juegos en la historia y los juegos a lo largo del mundo. Pensamiento anticolonialista de Martí y su intransigente postura contra la injusticia y la desigualdad nacen de sus profundas convicciones sobre la identidad universal del hombre. Y este concepto lleva a los niños, en este caso a través del elemento lúdico, que sirve de expresión de la igualdad entre los hombres. Como leemos en la cita, Martí les explica: es muy curioso, los niños de ahora juegan lo mismo que los niños de antes. La gente de los pueblos que no se han visto nunca juegan a las mismas cosas. El mensaje educativo de la igualdad humana lo encontramos también en otro artículo titulado La historia del hombre contados por sus casas, que precisamente es un recorrido por el desarrollo de la habitación humana, donde Martí, con 18 grabados, ilustra una gradación en el espacio y el tiempo de cómo han sido las construcciones a lo largo de la historia, en un contexto que incluye desde la cueva, la cabaña, la choza, la tienda, la casa y el palacio. Estudiando se aprende eso, que el hombre es el mismo en todas partes y aparece y crece de la misma manera y hace y piensa las mismas cosas sin más diferencia que la de la tierra en que vive. Nuevamente, en este caso, con las construcciones, la analogía deviene una muestra de la identidad universal del hombre. Y continuando con nuestro mensaje educativo, llegamos al artículo Historia de la cuchara y el tenedor, que como su nombre indica es una lección industrial, porque Martí explica a los niños cómo se construyen los cubiertos de mesa, pero es además una diferenciación de clases sociales y una respetuosa y profunda valoración de los trabajadores, tanto del hombre como de la mujer. Dice Martí: hay hombres que están con los brazos cruzados, sin pensar y sin trabajar, viviendo de los que otros trabajan. Esos comen y beben como los demás hombres, pero en la verdad de la verdad, esos no están vivos. Los que están vivos de veras son los que nos hacen los cubiertos de comer. Esos sí que trabajan. Y hay taller que hace al día 400 docenas de cubiertos y tiene como más de 1000 trabajadores, y muchos son mujeres. No se sabe qué es, pero uno ve con respeto y como con cariño aquellos hombres de delantal y cachucha que sacan con la pala larga de un horno a otro el metal hirviente. Tienen cara de gente buena aquellos hombres. Sin saber por qué, se calla uno y se siente como más fuerte en el taller de las calderas.
Estos contrastes de clases sociales los llevará Martí en imagen poética o en entretenida y elegante prosa, en los propios poemas y cuentos que él crea para la revista. Tenemos, por ejemplo, su cuento Bebé y el señor Don Pomposo, donde el protagonista es un niño que no tenía vergüenza de que lo vieran conversando en la calle con los niños pobres. Tenemos también Los zapaticos de rosa, un cuento en verso que trae el tema de la bondad, con la niña Pilar, quien se encuentra con una niña pobre y enferma, descalza, y dice: mira, la mano le abraza y tiene los pies tan fríos. Oh, toma, toma los míos, yo tengo más en mi casa, mientras le entrega sus propios zapatos. Tenemos su cuento La muñeca negra, donde hay una clara defensa racial. La niña desdeña la muñeca rubia y abraza a su muñequita negra mientras le dice: te quiero porque no te quiere. Entre los mensajes educativos de la Edad de Oro tenemos que destacar las ciencias. Hay muchos elementos de diversas ciencias, tanto naturales como sociales. Se mencionan 10 científicos y 129 representantes de la flora y la fauna, y la información que Martí toma siempre de las fuentes más acreditadas de su época, unido a la objetividad y rigurosidad con que aborda los fenómenos de la naturaleza, la sociedad o el pensamiento, es lo que hacen de la revista una verdadera obra científica. También tenemos que hablar de la cultura y las artes. En literatura, por ejemplo, Martí presenta 95 obras de varios géneros. En la música también cita 16 piezas de diversos tipos. Y en las artes plásticas se describen 12 obras a las que hay que agregar las 90 ilustraciones que seleccionó el propio Martí para su revista. Finalmente, entre los mensajes educativos de la Edad de Oro no podemos dejar de señalar los conceptos de la vida que llenan esta revista, hablándonos del hombre, de la mujer, del matrimonio, de la cortesía, la bondad, la belleza, la envidia, la ingratitud, la honradez. Tenemos a manera de ejemplo en el cuento Meñique cómo Martí nos habla sobre el matrimonio y dice: en el casamiento de la princesa con Meñique no hubo mucho de particular, porque de los casamientos no se puede decir nada al principio, sino luego, cuando empiezan las penas de la vida y se ve si los casados se ayudan y quieren bien, o si son egoístas o cobardes. Del padre Las Casas, que ya hemos tenido oportunidad de comentarlo, nos habla sobre la relatividad de la belleza. Bartolomé de Las Casas era feo y flaco, de hablar confuso y precipitado y de mucha nariz, pero se le veía en el fuego limpio de los ojos el alma sublime. Finalmente tenemos que de la última página este mensaje sobre la bondad. Las cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo para que lo vea a uno pasar. Sé bueno porque sí, y porque allá adentro se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien o se ha dicho algo útil a los demás. Una vez vistos algunos ejemplos de los mensajes educativos de la Edad de Oro, vamos a concluir aquí presentando de manera resumida algunos de los recursos pedagógicos que utilizó Martí en su revista. Ya hemos venido hablando de la estructura, cómo Martí crea esta estructura que le facilita su mensaje, que es en sí una estrategia pedagógica, pero además es importante cómo Martí logra estéticamente situar su revista a la altura de lo mejor que se publicaba en Nueva York en el momento. Tenemos entre los recursos pedagógicos referentes a la escritura que Martí crea contenidos estratégicos, busca y adapta y traduce nuevos materiales, usa siempre un lenguaje didáctico con una enunciación clara de los conceptos clave, crea espacios de reflexión y comunicación, usa comparaciones y símiles, adapta y perfila los personajes de su revista, tiene siempre el elemento de la estructura de las oposiciones binarias para ofrecer a los niños matices y no tanto contrastes excluyentes, incentiva la lectura y la investigación y organiza y reitera los temas y los subtemas. En la imagen tenemos que Martí selecciona las imágenes sobre la base de su excelencia gráfica, su originalidad y exclusividad. Esta infografía tiene una función decorativo-descriptiva de personajes, situaciones y lugares y hace más accesible el contenido de los textos, reforzando visualmente los mensajes y creando una integración entre el texto y las imágenes. Con esto concluimos. Realmente es escaso el tiempo de una ponencia para poder hablar de todos los valores educativos y los recursos pedagógicos de la Edad de Oro. Pero esperamos que con esta muestra se sientan motivados a buscar en Internet, a visitar los sitios especializados como los del Centro de Estudios Martianos o de nuestra fundación y seguir
profundizando en este texto que realmente está llamado a ser una obra trascendental en la educación de los países de nuestra América. Dan fe de ello que todos los países de habla hispana han publicado y siguen publicando de alguna forma la Edad de Oro y las múltiples traducciones que existen en la literatura. Esperamos que con estos conceptos haya quedado claro la vigencia de este documento y sea un nuevo instrumento en las manos de nuestros docentes. Muchísimas gracias.